Bueno, recientemente hemos visto uno de los múltiples informes que ha compartido la FAO y contrastaba dramáticamente con la realidad que vive el mundo, porque mientras, por ejemplo, hoy se reúnen los integrantes de la OTAN para decidir si aumentan al 5% del Producto Interno Bruto de los países miembros el gasto en infraestructura militar, en mantenimiento eh, y desarrollo de temas militares. La FAO nos dice hace algunos días que la hambruna en el mundo sigue siendo un drama, un verdadero drama. Un tema que azota a unos países más que otros, pero que al final del día mata gente y a la que no la mata, pues la perjudica de distintas formas. ¿Cómo interpretar esto y cómo entender sobre todo qué significa eso para las sociedades del mundo o para la sociedad, para la gran comunidad que habita este planeta? Eh, Ciertamente el informe es un informe muy preocupante y muy serio. Y yo diría que el dilema de la historia de la humanidad se puede resumir en una frase que impacta mucho. El dilema de la historia de la humanidad es cómo comer sin ser comido. Porque la historia de la humanidad ha sido eso, cómo comer, cómo lograr obtener alimentos, cómo acceder a ellos en situaciones muy difíciles y muy complicadas y salvarse de ser comido, porque en las situaciones más drásticas y más angustiosas, pues siempre existe ese riesgo. Efectivamente que este último informe nos pone contra la pared en muchos casos y sobre todo en el mundo occidental, nosotros pensamos que el hambre es una palabra lejana, que depende solamente de la voluntad de querer comer o no comer o de la voluntad y la libertad de escoger qué es lo que queremos comer. Y resulta que el hambre crónica, el hambre como concepto llevado a sus últimas consecuencias es una realidad en buena parte de nuestro planeta. Resulta interesante cuando nos acercamos a estos documentos oficiales, precisar qué entendemos por hambruna, porque muchas veces en el lenguaje coloquial nuestro nos referimos a la hambruna y pensamos que la hambruna es tener mucha hambre. Y esto suena, bueno, de una manera que puede ser incluso hasta cotidiana, pero es que cuando nos estamos refiriendo a la hambruna como categoría y como concepto, nos estamos refiriendo a una situación ciertamente en el cual hay Ujú. riesgo de inanición y muerte, y se trata de una hambruna que está por lo general vinculada o a catástrofes naturales de gran envergadura o a situaciones de guerras y desplazamientos de la población muy radicales y muy fuertes, o a situaciones de efectos e impactos de medidas económicas y sociales que han logrado afectar de una manera muy grande tanto la producción de alimentos como el acceso a ellos. Este, en este informe último de la FAO se habla de una situación gravísima de hambruna y de crisis humanitaria, que es un poco la respuesta cuando se diagnostican estas situaciones de hambruna, pues la respuesta es la crisis humanitaria y la necesidad de ayuda humanitaria. Y bueno, se habla de Sudán, de Palestina, que no necesitamos materialmente argumentar nada porque todos estamos continuamente siguiendo viendo las noticias que son materialmente diarias sobre la franja de Gaza, de Sudán del Sur, de Malí, y en el caso de América se habla de Haití, que es un país que tenemos cerca, que conocemos su situación, no solamente
económica y social, sino también sus crisis políticas, y sabemos también que ha estado sufriendo de algunos problemas, catástrofes naturales, pues que también lo han impactado. Eso no quiere decir que estos sean los únicos, esto lo que quiere decir es que estos son los que tienen la alerta roja peor. Pero valdría la pena recordar que nosotros hasta el año 2021 aparecíamos en esas alertas, que nosotros hemos dejado de salir en ellas, pero salíamos a partir de entre el 2017 más o menos y el 2021 estuvimos saliendo en estas listas, y ya quizás no estamos en el grado más intenso, ya no estamos en los resultados más rojos de alerta, pero seguimos teniendo y seguimos acarreando problemas de desnutrición, sobre todo en sectores muy vulnerables, problemas con el acceso a los alimentos, problemas con el costo de los alimentos, y yo diría que lo que es peor, problemas con la calidad de los alimentos, porque muchas veces no necesariamente lo que podemos comer es lo más equilibrado ni lo más saludable. Ahora, profesor. Profesora, una consulta. Me llama la atención que al principio usted ha utilizado una frase que pudiera ser como bastante dura, ¿no? ¿Cómo comer? Es la pregunta que se ha hecho siempre la humanidad para no ser comido. Y esa frase es muy dura, es muy ruda, porque en la imagen radiofónica se activan muchos elementos. La FAO, la FAO dice que este mundo necesita 1.900 millones de dólares para abordar la inseguridad alimentaria aguda que padecen 49 millones de personas en algunos de los sectores estos que usted mencionaba. Y también hace una caracterización sobre el caso venezolano hasta el año 2021. Sí, Si sabemos las fíjate. cifras, si sabemos las cifras y sabemos los lugares, humanamente, ¿por qué no respondemos a esto, profe? ¿Por qué la humanidad no nos da para decir, bueno, si ya tenemos identificado el problema y además la solución, ¿por qué no lo abordamos? Ciertamente que cuando uno empieza, como tú muy bien dices, a ver, bueno, ¿por qué no lo hemos abordado si es un problema tan antiguo como la humanidad misma? Y aquí entran en esa reflexión entran una cantidad de factores muy interesantes. Por ejemplo, si nosotros estudiamos lo que ha sido buena parte de la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, aquí tenemos que tomar en consideración no solamente los hechos políticos y sociales que conocemos y que constituyen un gran detonador de todos estos procesos, las guerras, las movilizaciones, los desplazamientos. Por ejemplo, gran parte de estos lugares que estamos mencionando en esta lista, no solo de los máximos lugares de emergencia, sino a la lista de lo que pudiera ser la alerta que en segundo lugar hace la FAO, tienen que ver con países que han sido el centro del colonialismo, incluso el centro de la esclavitud y el centro de la discriminación racial, como es el caso de los países africanos. África es un continente que cuenta con una cantidad de situaciones muy particulares, es decir, se mueve dentro de unos horizontes geográficos, ecológicos y de clima extremos entre el norte, el sur y la franja tropical del centro. La franja tropical del centro que lo hace una zona muy cercana a nosotros y formamos parte todos de la franja intertropical, es la zona que quizás tiene una mayor facilidad para la producción de un determinado tipo de alimento, pero ha sido un continente expoliado y que durante el siglo XX fue tremendamente golpeado por el colonialismo, por la ocupación, por la discriminación, pero también por las malas prácticas que en el siglo XX se pusieron en práctica. Hoy en día no es ninguna sorpresa
todas las críticas que se han hecho a todos los esquemas y a al modelo de la agricultura intensiva, que fue visto como la gran panacea justamente para responder al hambre a mediados del siglo XX. La agricultura intensiva, de alguna manera, no solamente intensiva en el uso de los recursos naturales, suelo, agua, etcétera, sino también con la utilización de químicos de distinto tipo. Ese modelo que fue visto como la manera de resolver el problema del hambre y que se puso en práctica en nuestros países, tanto en África como en América Latina, resulta que hoy en día sabemos que ha tenido mucho que ver con el desgaste de nuestros recursos, con la contaminación de nuestras aguas, con el deterioro del equilibrio necesario entre fauna, flora, y todo eso ha repercutido en la producción de alimentos. Entonces, cuando vemos en nuestros tiempos recientes, todo eso coincide. No solamente el colonialismo, no solamente los problemas ecológicos naturales, no solamente las catástrofes, sino también estas malas prácticas que sabemos que tienen que ver con toda esta crisis climática y cómo todo eso afecta enormemente la producción de alimentos. Y la producción de alimentos, además, que en algunas zonas del mundo y probablemente en muchas de estas zonas de alarma, es una producción de alimentos que a veces está asociado todavía a relaciones casi que uno podía catalogar relaciones de trabajo casi serviles, y donde, por ejemplo, en muchos casos la utilización de la mano de obra infantil es una realidad. Es decir, el hambre tiene que ver con todo esto, tiene que ver con desigualdad, tiene que ver con condiciones económicas y sociales muy particulares, con formas de explotación muy particulares. Y por supuesto también tiene que ver con la evolución que ha tenido el comportamiento de la industria alimentaria y de la comercialización de los productos de la industria alimentaria y la calidad de muchos de estos productos y de cómo llegan a todas las regiones del planeta, pues. Ahora, profesora Karina, ¿y esto qué supone socialmente? Porque lo pregunto porque hay quienes tienden a mirar las cosas que sienten que no les afecta directamente en algún momento como problemas de otra gente que no se trata de que sea capaz o incapaz de resolverlo, sino que no quiere hacerlo. Porque si quisieran los haitianos ya hubiesen resuelto su problema. Porque si quisieran allá en la República Democrática del Congo ya hubiesen resuelto su problema. Y ahí podemos hacer una larga lista. ¿Qué supone socialmente para una comunidad, para una familia, para una comunidad, para un país, tener un problema que los asoma al abismo de la inanición, de literalmente morirse de hambre? ¿Qué causa eso en esa comunidad, en su comportamiento, en su esquema de prioridades, en sus capacidades para superar este tipo de situaciones críticas? Fíjate que tú lo has mencionado muy bien. Esto no solamente es un riesgo de inanición, que ya es suficientemente grave, no solamente es un riesgo de inanición, no solamente es un riesgo en el presente, sino que esto es uno de los casos en que el futuro es el presente, porque resulta que toda esa población, sobre todo cuando estamos hablando de que uno de los sectores más vulnerables es la infancia, el efecto de la desnutrición crónica y permanente entre los niños va a tener unas consecuencias gravísimas en su desarrollo, y en su desarrollo no solamente en lo que normalmente decimos de talla, peso, estatura, sino en su desarrollo cognitivo.
Entonces, no solamente que hay un riesgo de inanición de la población hoy, sino que estamos potencialmente estamos enfrentando cómo va a ser el crecimiento de esa población infantil en situación de desnutrición crónica. Nosotros sabemos, y eso ha sido perfectamente dicho, hoy en día todos los estudios científicos que tienen que ver con la nutrición, todos los estudios científicos que nos hablan de la epigenética, de la biota intestinal, todo eso insisten en que definitivamente hay otra frase que es dramática, como diría Héctor, que es somos lo que comemos. Y yo le añadiría somos como comemos. Entonces, claro, cuando tenemos una población infantil en diferentes partes del mundo en situación de desnutrición crónica, eso significa que ya estamos desde el punto de vista de todas estas tendencias epigenéticas, esto significa que es un problema que seguimos manteniendo. Entonces, efectivamente está asociado todo esto a la desigualdad, está asociado todo esto a como tú bien decías, en algunos casos, a ver estas políticas sociales y de salud como algo que no nos toca de cerca y que como no nos toca de cerca, vivimos en otras burbujas. Yo pienso, por ejemplo, haciendo un comentario sobre el caso venezolano, que ya no estamos en los estándares en los que estuvimos hace unos años atrás, pero quizás eso no significa que hayamos superado algunos de los problemas que afectan sobre todo a determinados niveles de la población. Y lo peor, como diría Susana Rafali en un reciente artículo, es el olvido. Eso que decía nuestra amiga cuando decía, lo vemos como algo que no nos toca, como algo que no vemos, porque vivimos en una economía con muchas burbujas. Y nos movemos dentro de una economía con muchas burbujas que tiene racionalidades muy distintas, que tiene cotidianidades muy distintas y donde en esa economía de burbujas muchas veces el olvido de la situación que azota a gran parte de nuestra población en la Venezuela profunda, a veces se nos olvida. A veces no la vemos y perdemos el contacto y la conciencia de que seguimos arrastrando problemas y que seguimos arrastrando problemas de inseguridad y sobre todo de calidad en la alimentación. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la profesora Ocarina Castillo. Ella es antropóloga, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Profe, quiero insistir en el tema global, porque aunque podamos tener prácticas alternativas y cotidianas de producción de alimentos a pequeña escala en nuestras comunidades, incluso en nuestros hogares, hay un tema de fondo que no se va a resolver trasladándole la responsabilidad a la ciudadanía. La FAO es el resultado del ejercicio que hicieron los países después de la Segunda Guerra Mundial y cuando se funda la ONU para mirarse en común, para mirar sus problemas comunes y tratar de resolverlos. Quizás 1945 se nos está quedando bastante lejos y es probable que hayamos olvidado, como usted apunta, las causas que llevaron a la fundación de Naciones Unidas o lo que nos llevó a tener una respuesta para pensar en el hambre del mundo de manera común. ¿Qué retos cree usted que se presentan en este momento en estas instancias internacionales que quizás no pueden estar entendiendo la complejidad del momento? Quizás no están entendiendo que estamos en el siglo XXI, en el año 2025, que las cosas cambiaron, que existe el cambio climático, que no todo ahora se resuelve en una dicotomía entre izquierda y derecha, sino que esto es un problema complejo, un problema diferente. Bueno, yo creo que
En este momento, esta coyuntura, se presentan todos los retos, Héctor, los viejos y los nuevos. Se presentan todos los retos y creo que particularmente el panorama internacional, estos cambios en los bloques de poder y en las alianzas y en los antagonismos entre los bloques de poder actuales, y sobre todo hay algunos problemas muy específicos que afectan todo lo que estamos hablando y particularmente lo que se refiere al hambre. En primer lugar, bueno, la guerra y tenemos varios puntos neurálgicos en este sentido. La guerra representa una imposibilidad al acceso de los alimentos. Nosotros lo que vemos, por ejemplo, en la Franja de Gaza, la imposibilidad del acceso a los alimentos, el bloqueo del acceso a los alimentos es terrible. Entonces, en primer lugar, la guerra. En segundo lugar, los desplazamientos obligados, que muchas veces no son estrictamente asociados a situaciones abiertas de guerra, pero así a situaciones de gran desigualdad, de conflictos políticos y de autoritarismos de otro tipo, pero desplazamientos de población obligados que significan nosotros, no por la enorme cifras de migración obligada que se registran en el planeta en este momento, cada una de esas cifras, cada uno de esos personajes es una historia, y es una historia particular, y es una historia de desubicación, no solamente espacial, sino laboral, de salud, o sea, todos los problemas que implica cada uno de esos desplazamientos. En tercer lugar, el cambio climático, la manera como nosotros hemos vivido, pues sin tomar en nuestra visión, en nuestra filosofía de vida, en nuestra relación con la divinidad y también con la naturaleza, sin tomar en cuenta que formamos parte de ella, que no somos opuestos, que no estamos enfrente, que no somos una cosa distinta de ella, sino que la naturaleza está en nosotros y nosotros en ella, y que de esa manera como la hemos utilizado, como la hemos ocupado, como la hemos explotado, tiene mucho que ver en la necesidad de cuidar dentro de visiones un poco menos egocéntricas y más ecocéntricas el ambiente en el que vivimos. Yo creo que estos son grandes retos, y también un poco visto desde el punto de vista de lo espiritual y de lo filosófico, las preguntas que nos tenemos que hacer sobre nuestro concepto también de humanidad. No sé cómo nos vemos desde esa perspectiva, ¿no? También no sé cómo nos vemos, no sé cómo redefinimos ahora en el 2025 el prójimo, el que está cerca, el otro. Y esto sigue siendo un conflicto importante. Ya lo decía nuestro nuevo Papa, creo que en el fin de semana en su discurso, la guerra no resuelve, la guerra lo que hace es añadir más problemas a los que tenemos. Finalmente, profesora Ocarina, en esta misma línea, en este mismo sentido, hay pistas, es decir, todo está en negro, o hay pistas de por dónde poder ir, porque uno ve el informe de la FAO y la mayoría de las publicaciones que hace la prensa terminan con un llamado que hace esta instancia a la solidaridad del mundo, pero la solidaridad sirve para frenar un poco la consecuencia, para atender la emergencia, pero no necesariamente incide sobre las causas estructurales de la problemática. ¿Hay pistas en alguna parte de lo que se ha hecho, de las respuestas que se han dado en el mundo, en los diversos países donde ha ocurrido, donde está ocurriendo este drama, bien sea por causas temporales o por causas más estructurales, que nos digan
debería ser el camino? ¿Qué es lo que realmente permite que esto se supere de manera estable, de manera sostenible en el tiempo? Fíjate, sí bueno, yo pienso que siempre hay pistas y siempre hay, lo que pasa es que a veces son pistas muy locales, yo diría que quizás a veces de alcance muy limitado, pero como afortunadamente yo creo que hay soluciones a nivel macro y soluciones a nivel de, como decíamos, de los bloques de poder, de los grandes organismos internacionales, pero que escapan a nuestra posibilidad. Pero sí hay cosas que están de alguna manera a la altura no solo de nosotros como parte de comunidades, cada uno de nosotros tiene alguna comunidad de base de la cual forma parte, sino incluso hasta en nuestra vida cotidiana y particular. Es decir, aprender a manejarse y a relacionarse con los alimentos y aprender a manejarse con la naturaleza es algo que se aprende desde el hogar, que se aprende desde la mesa, que tiene que ver con lo que le tenemos que transmitir a las nuevas generaciones. Y esa es una tarea que, aunque parezca inmensamente mínima, es importante y es necesaria. Saber que no podemos botar alimentos, saber que tenemos que aprender a reutilizar, a reciclar, a, a resguardar. Son tareas cotidianas. En las comunidades hay también pistas interesantes, también las migraciones, por ejemplo, en América Latina han dado lugar a unas formas de resiliencia y a unas formas de resistencia muy importantes, pero también a unas formas de solidaridad muy importantes. Nosotros hemos visto, por ejemplo, el movimiento de las matronas en Centroamérica, que es un movimiento en el cual mujeres populares, de sectores populares, sin ningún tipo de ayuda oficial, han hecho esfuerzos para unirse como comunidad y atender a algunos de los migrantes en Centroamérica y darles de comer. Existen en muchas de nuestras comunidades populares, existen pistas, pero indudablemente, como sabemos que hay niveles macro y hay niveles para esa solidaridad, mucho más a niveles comunitarios y cotidianos. Pero yo creo que todo eso se enlaza y todo eso es importante. Y sí creo que es muy importante en un mundo dominado por las redes, en un mundo dominado por la imagen, en un mundo dominado por todos esos mensajes que nos cautivan tanto, que nos invaden los teléfonos, que nos invaden las computadoras, que nos invaden la vida y que son muchas veces agotadoramente invasores de nuestro tiempo libre, pero que son a veces imágenes muy artificiosas de mundos que no existen porque es la frivolidad o es simplemente esa discusión sobre elementos del glamour, etcétera. Yo sí creo que insistir en la educación, en la toma de conciencia, insistir en nuestra condición de seres humanos que nos hacemos grandes en la medida en que nos conectamos, que podemos entendernos, que podemos conversar, hacer cosas juntos, debatir, pero no perder la capacidad de reconocernos. Yo sí creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer porque, bueno, al igual que los humanistas de siglos anteriores, creo que eso sigue siendo una tarea demasiado importante
y que tiene que ver con los valores y que tiene que ver con, bueno, con nuestra vida en la tierra, ¿no?